preocupación que hemos manifestado desde el área metropolitana por la no existencia de los recursos que se deberían tener reservados para o en el fondo de repotenciación y de conversión de metro según el plan rector de repotenciación que tiene el mismo sistema metro. Nosotros nos vemos en la obligación de hacer de pronto unas aclaraciones. Este no es un tema que surja hoy ni que haya surgido la semana pasada. Este es un tema que se trató con toda la Junta del Metro en el mes de agosto del año 2013 en el despacho del señor alcalde y en presencia de toda la Junta del Metro, del señor alcalde de Medellín y de la delegada del señor gobernador de Antioquia. En ese entonces se le manifestó al Metro, primero, que nos preocupaba mucho la no existencia de esos recursos, primero la no existencia de un fondo, segundo la no existencia de la totalidad de los recursos y tercero la utilización de los recursos en temas diferentes para lo que estaban determinados. Igualmente, desde el año 2013, desde agosto del 2013, se le manifestó a los miembros de Junta y al mismo Metro la preocupación de la forma como estaban definiendo y proponiendo el componente tarifario para ese fondo, porque según como ellos lo estaban presentando, no habría entonces una corrección monetaria y una rentabilidad de los recursos que estuvieran guardados en ese fondo. Debido a eso, las proyecciones que se hicieron con el Metro bajaron sustancialmente en el componente metro de la tarifa. En el mismo año 2013, el 19 de noviembre del año 2013, se emite la resolución número 001871, por medio de la cual se abre una investigación administrativa sancionatoria a la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá Limitada y se formula un cargo. La investigación y la información que hemos dado en estos últimos días son resultado de una investigación que se inició formalmente desde el 19 de noviembre del 2013, pero que se venían acopiando todos los datos tal vez desde junio del mismo año 2013. Igualmente, en el año 2013, para el 18 de octubre de ese mismo año 2013, se había emitido, ante la preocupación que tenía el área de la no existencia de ese fondo, se emitió la resolución metropolitana número 0001662 del 18 de octubre del 2013, por la cual se reglamenta el fondo de repotenciación y reposición de equipos de transporte masivo. Ese era un fondo que desde el año 2013 la Junta del Metro había determinado crear, pero que el Metro no lo venía aplicando. Y ante la preocupación que teníamos nosotros de la no existencia de los recursos, entonces reglamentamos y exigimos al Metro que aplicara la norma que ellos mismos se habían provisto de la creación de ese fondo. Ese mismo año, 2013, 16 de junio, el mismo año 2013, después de unas reuniones que se sostuvieron con el Metro, hicimos una modificación a esa reglamentación de ese fondo, pero el fondo se mantuvo reglamentado, simplemente se hizo una modificación de acuerdo con unas reuniones conjuntas que se hicieron con los funcionarios del Metro. El 16 de junio del año 2014 se establece entonces el acto administrativo mediante el cual se modifica esa reglamentación mediante resolución número 00706, por la cual se modifica la reglamentación que rige el fondo de repotenciación y reposición de equipos del transporte masivo de la modalidad metro, cable y tranvía. O sea que además ese era un tema de tener conocimiento, de causarnos preocupación, que habíamos trabajado
conjuntamente con el metro para buscar una mejor reglamentación. En el mes de noviembre, 19 de noviembre, como ya les manifesté, se abrió la investigación. El 18 de julio del 2004 se falla en primera instancia sancionando al metro por no tener el fondo, por no dar aplicación al fondo y por no tener esos recursos en el fondo. El 16 de septiembre del mismo año 2014, después del recurso de reposición, se falla ese recurso de reposición y se mantiene la sanción por 92.404.050 pesos a la gerencia del metro por no acatar las normas con respecto al fondo. Entonces no es un tema que haya surgido hoy, no es un tema que surja de Carlos Mario Montoya o de una malquerencia con algún funcionario del metro en particular, sino la observancia en uso y en ejecución de la ley, de las atribuciones que nos otorga la ley, de garantizar la prestación del servicio. Nosotros consideramos que uno de los elementos fundamentales para garantizar la prestación del servicio presente y futuro es la existencia de los recursos suficientes para estas contingencias programadas, como es la reposición, repotenciación y reconversión, o las contingencias no programadas. Esa es entonces la información que como área metropolitana nosotros tenemos, manifestando que desde agosto y octubre del año 2013 dimos además información a autoridades competentes como Contraloría y Procuraduría. La Contraloría fue informada en el mes de el 11 de septiembre del año 2013 mediante oficio número 015009 del 2013. Le informamos como área metropolitana a la Contraloría la existencia de esa presunta anomalía, y la Contraloría emite informe definitivo de auditoría especial, fondo de reposición y repotenciación de equipos, el pasado 10 de octubre del año 2014, en el cual manifiesta el hallazgo de dos incidentes administrativos, dos hallazgos de incidencia administrativa y uno de incidencia disciplinaria, fundamentalmente por la no existencia del fondo, la no tenencia de la totalidad de los recursos y la utilización de esos recursos para fines no determinados por la ley, como son construcción de infraestructura, extensión al sur. Entonces espero con esta información pues dar la claridad suficiente sobre la razón por la cual el área metropolitana ha hecho esta manifestación, y que no es una manifestación de última hora, sino un tema que venimos profundizando desde el año 2012, finales del 2012, cuando el metro manifestó la inconformidad por el no aumento de la tarifa, y desde entonces nosotros empezamos a hacer el análisis para sustentar la razón por la cual la tarifa no se había aumentado y la razón por la cual, o los elementos suficientes para determinar la tarifa para el año 2013. Señores, ¿alguna pregunta? ¿Cuánto debería haber en ese fondo en ese momento, director? En ese fondo, en este momento, según, le voy a dar el dato exacto. Si el fondo lo tomamos desde la fecha que inició el funcionamiento del metro, el fondo debería tener unos recursos superiores a los 720.000 millones de pesos. Pero si el fondo lo tomamos como en algunos casos lo toma el metro, lo que pasa es que en el informe de la Contraloría, inclusive la Contraloría manifiesta que el metro le entrega informes diferentes sobre el monto de los recursos que hay para el fondo. Pero si ese fondo lo tomamos única y exclusivamente desde la fecha en que el área metropolitana
empieza a determinar la tarifa del metro, que es en el año 2006, en el fondo deberían existir aproximadamente 450.000 millones de pesos. Pero para la Contraloría, el fondo solo, el metro solo justificó la existencia o demostró la existencia de aproximadamente 380.000 millones de pesos. A nosotros el metro solo nos había justificado la existencia de aproximadamente 170.000 millones de pesos. En conclusión, y tomando los datos de la Contraloría, no en el fondo, sino en un fondo común donde están todas las inversiones del metro de Medellín, hay aproximadamente 380.000 millones de pesos, de aproximadamente 750.000 que deberían existir si el fondo existiera desde el año 1995 que empezó a funcionar el metro, o de 450.000 que es lo que debería existir si el fondo existiera solo desde el año 2006, cuando el área metropolitana asume la competencia de definir la tarifa. El gerente Ramiro Márquez dice que la construcción de la extensión al sur se justifica en las propuestas del área metropolitana de las centralidades norte y sur, que eso ya estaba en esas resoluciones y que ya estaba definido, director Carlos Mario. Ahora el informe dice que se usó ese dinero en lo que no se debe usar en la infraestructura. Primero, no es el área metropolitana quien le determina al metro cómo hace sus inversiones, ni mucho menos quien le determina cuáles son las extensiones que se deben hacer. No es el área metropolitana el responsable de ello. Sí es el área metropolitana quien define y planifica la movilidad del territorio. Dentro de movilidad, el que exista un plan maestro no implica que se le dé la orden a ninguna de las instancias que tienen que hacer esas inversiones, y mucho menos que la tienen que hacer con los recursos que no están destinados para ese fin. O sea que eso es buscar una excusa inexistente, además ilegal, para justificar la utilización inapropiada de unos recursos que están definidos en la ley claramente para qué son. Esos 92 millones de pesos a la gente, ¿quién los paga? No, en eso los debe pagar la gerencia del metro. Y precisamente, director, en el aspecto disciplinario, ¿a quién se le formulan cargos? La Contraloría remite el informe a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación. ¿Pero sobre el gerente directamente o sobre qué funcionario del metro? Sobre los funcionarios responsables del manejo de esos recursos. Doctor, pero ese fondo debería existir desde el comienzo del metro o desde el año 2003. En nuestro criterio, el fondo debería existir desde el momento en que empieza a funcionar el sistema, o sea, desde el año 1995. Pero en gracia de discusión y utilizando algunos de los argumentos que utiliza el señor gerente del metro, en la tarifa y los componentes de la tarifa se empezó a definir por parte del área metropolitana en el año 2006. Y desde ese momento, uno de los componentes de la tarifa eran los recursos que deberían ir para ese fondo. Por eso yo hago la salvedad, desde el momento en que el área metropolitana empieza a definir la tarifa y antes de que el área metropolitana asumiera esa función. ¿Conoce usted, director, por qué las otras administraciones del área metropolitana entonces no sancionaron y tuvieron control sobre estos recursos? No, yo respondo por mi administración. Las fallas que ha presentado el metro últimamente a nivel operativo tendría que ver también con todo este tema. Yo no creo que las fallas tengan que ver con la existencia o no de los recursos que deberían existir en ese fondo, porque de todas maneras hay recursos en el fondo para atender las fallas que se han presentado. Sí nos causa muchísima preocupación la razón por la cual se han presentado fallas tan frecuentes en los últimos 2 meses, y le hemos solicitado al doctor Ramiro Márquez una cosa para la cual no hay que dar más explicaciones, y es que le diga al área metropolitana, ente rector, la razón por la cual el metro no ha prestado el servicio en esos momentos. Ahí puede haber una sanción de por medio, pues se le va a asignar una sanción al metro o no, teniendo en cuenta los inconvenientes de movilidad que hay.
nosotros no pensamos en todos nuestros procesos que el resultado tenga que ser una sanción. Como autoridad estamos primero revisando las razones, evaluando las razones y determinando si las razones tienen el peso suficiente para ser consideradas una razón contingente de la cual nadie tiene responsabilidad o una razón que es por falta de mantenimiento o falta de previsión, que ahí sí daría lugar a la iniciación de una investigación. Pero la finalidad de nosotros no es preguntar para terminar en sanciones, sino para conocer las razones verdaderas. Además de la extensión al sur, ¿en qué otros temas de infraestructura se gastaron ese dinero? No, de infraestructura solo se invirtieron en la extensión al sur, pero también se invirtieron en el fondo para pensiones y en los seguros. ¿Qué tipo de seguros? No, los seguros quieren tener el metro para toda su operación y todos sus sistemas. ¿Usted qué opina de lo que ellos se preguntan, que si usted hace, digamos, estas realidades desde su condición de director de la área metropolitana o desde su futura condición de candidato a la gobernación? El doctor Ramiro Márquez dice que desconoce si yo hago esa apreciación como director del área metropolitana o como candidato a la gobernación. Yo creo que ese es uno más de los tantos temas que el doctor Ramiro Márquez desconoce. Quiere me pregunta que es un tema político, porque el candidato también le respondo. ¿Hasta cuándo se queda en el área, Héctor? Sobre ese tema, mire, en la eventualidad de que yo fuera candidato a la gobernación de Antioquia, yo tengo muy claro cuál debe ser el desarrollo mediato y futuro del metro de Medellín. Pero hoy, como director del área metropolitana, tengo la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley para garantizar la prestación de un servicio. Y esas son las razones por las cuales nosotros, desde el año 2000, finales del 2012, principios del 2013 y muy concretamente agosto del 2013, iniciamos todas las investigaciones. ¿Qué pasa con los 25.000 millones de pesos que se le están cobrando al metro por las intervenciones que ha hecho el área en el río, director? Nosotros revisamos por solicitud del metro y de esos 25.000 millones de pesos hay a la fecha ya 8.000 millones de pesos demostrables en obras que son obras que se deben realizar para garantizar el funcionamiento y la prestación del servicio, que es la función básica del sistema de la empresa Metro de Medellín. Como esa infraestructura es básica para la prestación del servicio, corresponde a ellos sufragar esos costos y se los estamos facturando. Sí. ¿Quién lo dice? Cheo. Pues el fondo tiene un desfase superior a los, según las cifras de la Contraloría, para ser exactos, un desfase superior a los 100.000 millones de pesos, para no utilizar cifras del área metropolitana y no las que emitió la Contraloría General de Medellín. Entonces, me disculpará la ignorancia, en el reciente informe de la Contraloría se habló de pérdidas consolidadas por 193.000 millones de pesos. ¿Se les manda o están contados, digamos, este desfase ahí en ese informe de la Contraloría reciente? No, es que nosotros no estamos hablando de pérdidas consolidadas. Nosotros estamos hablando de la utilización inadecuada, primero, de la no existencia de un fondo que era obligatorio que existiera. Segundo, de la utilización, de la no existencia de la totalidad de los recursos que deberían haber en ese fondo. Y tercero, de la utilización inadecuada de los recursos que debían estar guardados en ese fondo. Ya los otros temas de pérdidas son temas que evalúa la Contraloría. Lo que sí puedo decir yo es que es llamativo que las proyecciones que ha hecho el metro en los últimos 10 años han fallado en más de un 80%. Director, qué pena la pregunta, pero no me queda claro, porque se habla de la no existencia del fondo, pero que sí hay algunos recursos. No sé si me puedo aclarar, por favor. Le voy a dar el nombre de la norma para no ser inexacto, que es el acuerdo de la... La Junta Directiva del Metro, en resolución JD 100,
de abril 29 del 2003 crea el Fondo de Reposición y Repotenciación de Equipos y dice, abro comillas, debe existir una cuenta especial dentro del presupuesto de la empresa que se manejará con el cumplimiento de todas las normas generales de presupuesto y del presupuesto del municipio de Medellín, con el objeto de asegurar la oportuna reposición de todos los vehículos, equipos y sistemas que son necesarios para la prestación del servicio de transporte público masivo, de acuerdo con los criterios técnicos y económicos definidos en el plan de reposición de equipos. Entonces, lo primero es que dentro de los recursos del metro debería haber una cuenta aparte, específica para esos recursos. Esa cuenta no existe. Segundo, en esa cuenta debería haber un valor X. Ese valor X, pues no existe en la cuenta porque la cuenta no existe, pero no existe entre todos los recursos sumados que el Metro de Medellín tiene en inversión, segundo. Y tercero, recursos que deberían estar guardados en esa cuenta que no existen o que deberían existir fueron invertidos en la extensión al metro. Ahí están los tres errores: no existencia de la cuenta, no existencia de la totalidad de los recursos porque están invertidos en otras partes, pero inversiones que no están sujetas a la ley. Director, ¿de qué porcentaje estamos hablando de la tarifa? ¿Es un porcentaje o qué se mide esa? Ese es un valor que se fija anualmente de acuerdo con los componentes, con el peso que cada uno de los componentes tenga en la tarifa, pero ese valor oscila entre el 30 y el 40% y no es fijo porque la tarifa del metro no es fija y los costos de la canasta tarifaria del metro también varían año por año. Por ejemplo, hay años donde se tiene que hacer algún mantenimiento que los equipos son en dólares, entonces de acuerdo con el costo del dólar, si ese tema va a pesar más en la tarifa, entonces los recursos para la reposición bajarán un poquito para que la tarifa no se dispare, pero en promedio oscila entre el 30 y el 40% del total del costo de la tarifa. ¿Ya la Junta conoce esta decisión de la Metropolitana? La Junta Metropolitana, claro, todas nuestras decisiones son emitidas, dirigidas al metro, a la Junta del Metro. Además, la Junta del Metro fue comunicada en esa reunión de agosto del 2013 de estos cuestionamientos, de estas preocupaciones y de la apertura de estas investigaciones. Director, ya por aparte, ¿usted cree que el gerente de la Market debería salir? Es decir, durante años se ha hablado que el metro ha sido una empresa muy cerrada a los cambios y que eso ha afectado el servicio y la modernidad pues, del sistema. ¿Cree usted conveniente un cambio en la Junta, en la gerencia del metro para renovar estos cambios? No, yo sobre ese tema no opino. Respeto mucho las razones de la permanencia del doctor Ramiro Márquez allí. Lo que sí tengo claro es que el metro va a durar mucho más de lo que va a durar el doctor Ramiro en la gerencia, y por eso el área metropolitana tiene la responsabilidad de cuidar el futuro del metro. ¿Afecta en algo de pronto las afirmaciones suyas el hecho de que el Contralor de Medellín sea tu hermano? Para nada, el Contralor podría ser mi hermano, pero tiene también quien lo vigile y tiene también unos sustentos normativos sobre los cuales tiene que evaluar y definir. El doctor Ramiro Márquez además ya ha actuado en ese sentido. El doctor Ramiro Márquez ya fue al gobierno nacional a pedir que el ministerio nos quitara el control y la autoridad que tenemos sobre el sistema masivo de transporte y no lo logró. En que me vaya a ir del área metropolitana ejerceré las responsabilidades que me confiere el cargo. El día que me vaya ya veré qué hago, pero hasta el último día tomaré decisiones y nosotros también tenemos quien nos vigile. ¿Hay otra investigación en curso contra el metro en este momento, distinta de esta? Sí, nosotros hemos tenido varias investigaciones contra el metro. Una de ellas, las razones por las cuales no tomó las medidas de carácter ambiental para proteger las márgenes del río, porque también es claro que la utilización de las márgenes del río fue vía una licencia ambiental que otorgó en el momento el INDERENA, y las licencias ambientales no son, la responsabilidad al otorgar licencias ambientales no son por el periodo para el cual se entregan, sino para toda la utilización del bien o servicio ambiental. El metro tiene la obligación de cuidar
por todo el tiempo, mientras presta el servicio, las zonas que ambientalmente le fueron autorizadas para utilizar. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pura vida.